Una de las promesas de Dios es que Él se va a encargar de todas tus necesidades. Esa promesa Dios te la da como hijo fiel que eres. Pero ¿qué necesidad tienes entonces de agarrar de repente todo el dinero que tú tienes, quemarlo, quemar la casa y destruir todos tus bienes y decir, bueno, vamos a ver cómo Dios se va a encargar de mí ahora? Eso sería poner a Dios a prueba. No es necesario hacer eso. Sigue trabajando, sigue siendo honesto, sigue sirviendo al Señor y te vas a dar cuenta que todas tus necesidades van a ser satisfechas. Y las personas pueden decir, bueno, pero hay gente que está pasando hambre. Es cierto, hay personas que están pasando por momentos muy difíciles. Pero yo les aseguro que si esas personas buscan y aman al Señor y Dios teniendo un plan para cada una de ellas, Dios se va a encargar de satisfacer la necesidad. Y ustedes pueden decir, bueno, yo conozco a alguien que amando al Señor se murió de hambre. Yo no conozco muchas personas que amando al Señor se hayan muerto de hambre. Pero sé que hay muchas personas que están sufriendo hambre en el mundo y muchos de ellos se han muerto. Yo personalmente no he conocido a esas personas, pero sé que existen. Pero ¿creen ustedes que Dios no las conoce? ¿Creen ustedes que Dios no sabe exactamente el nivel de su sufrimiento y lo que va a hacer en la vida de cada una de ellas? Y si a través de ese sufrimiento los está moldeando a la imagen de Cristo y luego de que sufren se los lleva con ellos, ¿cómo podemos decir que Dios no está siendo bueno con ellos? El apóstol Pablo decía que vale muy poco el sufrimiento que se pasa en este mundo, que es muy breve, comparado con las riquezas que Dios tiene prometidas para nosotros. Así que de esta manera, Cristo le dice a Satanás, no pongas al Señor Dios a prueba. Hay un verso bastante interesante en el último capítulo del libro de Marcos, que dice que hay ciertas señales que acompañan a la fe. Y entre esas señales está que van a tocar serpientes y no se han de morir. Bueno, ¿qué ocurre? Hubo un grupo de cristianos aquí en los Estados Unidos que tomando ese pasaje dijeron, bueno, si nosotros somos cristianos y creemos en Cristo para la salvación, vamos a poner esto a prueba, vamos a jugar con serpientes venenosas. ¿Saben lo que pasó? El principal líder de ese grupo religioso murió. ¿Cómo piensan ustedes que murió? Me imagino que ya tienen la respuesta en su mente. Sí, así fue como murió, mordido por una serpiente venenosa. Pero ¿qué necesidad tenía este hombre de poner a Dios a prueba? Ahora, yo creo que lo puso a prueba porque es un necio. Pero no hay que ser necio, simplemente hay que entender lo que dice la Escritura. Y a Dios no hay que ponerlo a prueba. ¿Qué tentación era esta? Ya sabemos que no es la tentación de la carne, porque esa había sido la tentación del pan, de la piedra convirtiéndose en pan. ¿Qué tentación sería esta? Bueno, esta tentación fácilmente pudiese ser la vanagloria de la vida. La vanagloria de que Dios se encarga de mí. Así que si yo me lanzo, Dios tiene una promesa, me va a salvar. Y Cristo no piensa hacer eso. Cristo no va a poner a Dios a prueba en este sentido. Pero vamos a ver lo que continúa en el versículo 8. Dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y mostrando todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. En el libro de Lucas también habla con respecto a esta tentación. Y si no me equivoco, es precisamente en el Evangelio de Lucas donde dice que aparte de haberle dicho eso, también le dijo, todos los reinos del mundo y las riquezas me pertenecen a mí. De hecho, aquí tenemos que entender que le pertenecen al diablo por una simple razón. El diablo no pudiese mentirle a Jesucristo y decirle, todo esto me pertenece y te lo entrego si me adoras. No sería tentación porque Dios, o siendo Jesucristo, Dios hecho hombre, conocería perfectamente quién es el dueño de estas pertenencias, de estos reinos y este dinero. Si no le pertenecieran al demonio, no fueran una real tentación. Él les pudiese decir, ¿qué clase de tentación es esa, Satanás? Si todo eso me pertenece a mí, no a ti. Entonces no es tentación. Pero sí es tentación si verdaderamente le pertenecen a Satanás. Le enseña todos los reinos del mundo, todas las riquezas. Y le dice, todo esto está bajo mi autoridad. Y yo te lo doy a ti si tú simplemente te humillas en mi presencia y me adoras. Aquí está la respuesta de Jesucristo. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La tentación aquí sería la tentación de la vista, porque le fue enseñado a través de la vista todos estos reinos, todo lo que por lo general cualquier persona estuviese dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Estaba escuchando un programa ayer, no le presté atención a todo lo que dijo, pero me pareció muy interesante una de las cosas que mencionaron. Habían hecho una encuesta hace más o menos como 10 o 20 años atrás, preguntando a las personas qué estarían dispuestas a hacer por 10 millones de dólares. Y hay personas que respondían, yo estaría dispuesto a prostituirme por una semana, yo estaría dispuesto a matar a alguien por 10 millones de dólares. Estarían dispuestos a hacer cualquier cosa, no, tal vez no cualquier cosa, pero muchas cosas, de las cuales la gran mayoría son pecados, con la intención de recibir 10 millones de dólares. Jesucristo plantea esta pregunta. Dice, ¿de qué le sirve a un hombre todas las riquezas del mundo si pierde su alma?
te das cuenta lo que Dios te está ofreciendo es la salvación de tu alma, el poder vivir en su presencia eternamente, donde no existe ningún tipo de lágrima, ningún tipo de tristeza ni sufrimiento. Vida eterna, un regalo que Dios te da. Y Dios te dice, este es el regalo que yo te doy, y compáralo con todas las cosas hermosas que puedan existir en el mundo. Y dice, todo eso no se compara con lo que yo te estoy dispuesto a regalar. Para eso tienes que humillarte y tienes que arrodillarte ante Satanás, porque tienes que vender muchas veces tu alma para obtener todo eso. Y cuando yo digo vender tu alma, no es hacer un contrato con el demonio como hacen en las películas. No es eso. Es simplemente moldearte al mundo y hacer lo que el mundo exige de ti para poder obtenerlo. Y eso básicamente es una tentación que el diablo te estaría poniendo. Dice, haz todo lo que el mundo te dice que hagas para que puedas ser exitoso y tengas todo el dinero del mundo y tengas todo lo que tú quieres en este mundo, sin decirte que el vacío en tu corazón nunca va a ser satisfecho. Y en realidad lo que tú quieres y lo que yo quiero, lo que el mundo quiere, es llenar ese vacío que está en su corazón. Pero no saben cómo llenarlo. Buscan llenarlo con drogas, con alcohol, con prostitución, con bienes materiales. Pero nada de eso puede llenar el vacío. Ese vacío que existe en nuestro corazón es algo que Dios, en su amor y en su misericordia, hizo en cada uno de nosotros cuando nos creó. ¿Por qué permitió que existiera ese vacío? Porque es la única manera que nosotros lo busquemos a Él. Entonces, cuando tú buscas esa satisfacción a través del dinero, te das cuenta que teniéndolo, no lo puedes disfrutar. Si lo buscas a través del amor de otro ser humano, teniendo ese amor, no te sientes satisfecho. Y no importa lo que tú hayas obtenido hasta este momento en tu vida, yo te garantizo que si todo eso te estuviese satisfaciendo en este momento, tal vez no tienes ninguna necesidad de ver este programa. Pero tú estás viendo este estudio posiblemente porque reconoces que dentro de ti hay una necesidad. De hecho, yo hago este estudio porque dentro de mi corazón hay una necesidad. La necesidad que yo tengo no es la necesidad de Cristo, porque esa ya está totalmente satisfecha. La necesidad que yo tengo es un deseo de satisfacer los mandamientos que Él me da, que es, ve y haz discípulos de todas las naciones, comparte con ellos este evangelio. Y es un deseo de complacerlo a Él, pero yo no tengo necesidad de buscar a Cristo porque ya lo tengo. Y no tengo necesidad de las cosas del mundo, aun cuando muchas veces me tientan. ¿Por qué? Porque Cristo es capaz de satisfacer cada una de esas necesidades que tengo. Jesucristo aquí le responde a Satanás, vete, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Lo dejó temporalmente, porque Satanás nunca se rinde. Él va a regresar más adelante. Y luego te dice que los ángeles vinieron a servir al Señor. Yo tenía que detener este estudio aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir en dos partes. La siguiente parte va a ser cómo Jesucristo va a ir a buscar a estos 12 hombres que se van a convertir en sus discípulos. Pero antes de concluir, quería simplemente preguntarte si este estudio tiene sentido para ti. Si tú puedes reflexionar en tu vida y darte cuenta para qué estás viviendo. ¿Estás viviendo por los deseos de la carne? No te satisfacen. Estoy seguro de que no, porque la palabra de Dios dice que no te van a poder satisfacer. ¿Estás buscando satisfacer los deseos de la vista? Tener las cosas que el mundo le llama la atención. Te aseguro que no te satisfacen, porque la palabra de Dios es clara, dice no te va a satisfacer. Y por último, ¿qué estás buscando? El aprecio del resto del mundo, de las personas. Tampoco, eso se llama la vanagloria de la vida. No te va a satisfacer. De hecho, he escuchado que los hombres que han llegado a ser los hombres más poderosos de este mundo, más ricos de este mundo, y uno de ellos se encuentra en la Biblia, que se llama Salomón, dice que después de haber logrado todo, se da cuenta que es como agarrar el viento, porque no existe satisfacción. Espero que ustedes se lean el libro de Eclesiastés y dice, vanidad de vanidades. ¿Qué logra el hombre trabajando tan fuerte bajo el sol? Es como agarrar el viento. Es exactamente lo mismo que ocurre en la vida nuestra. Y para que tengamos la solución de eso, hay que hacerle simplemente caso a Jesucristo. Adoren al Señor y sírvanle solamente a Él. Eso es precisamente lo que Jesucristo quería decirnos. Conoce a Jesucristo, acéptalo como tu Señor, vive de acuerdo a su voluntad y vas a estar completamente satisfecho. Que Dios te bendiga. Este es el estudio, la mitad del cuarto capítulo de Mateo. Continuamos en el siguiente estudio.